pasaron en este país. Un solo hecho, de los múltiples hechos que han ocurrido, uno solo hubiese causado conmoción social en otras latitudes, en otros países. ¿Por qué? Porque hay sociedades. Les he repetido varias veces, ¿por qué se llama sociedad? Porque se supone que somos socios en este asunto que se llama Venezuela. Si no sé. Thaís, aquí estamos y aquí seguimos. Otro viernes más, otro rato agradable, creo que para quien habla. No, eso no lo creo. Creo que para quienes nos escuchan, para quien habla, seguro que es un rato agradable siempre estar contigo los viernes acá. Gracias, Thaís, y gracias, amigos, por estar allí nuevamente en otro buen provecho. Ya yo me siento parte de esta familia, parte de, por supuesto, de esta casa desde hace mucho tiempo, pero parte de la familia de Buen Provecho desde hace unas semanas hasta el día que corre. Thaís, la corrupción tiene tantas cosas para decir en Venezuela. Yo quisiera hacer una reflexión histórica sobre la corrupción en Venezuela, pero antes de esa reflexión histórica, porque seguro que se nos va a ir el tiempo y va a quedar el tema, como decimos nosotros los venezolanos, chucuto. Yo quiero poner el acento en algo. Tú sabes cuál es el problema con el chavismo, tú sabes cuál es el problema con el comunismo en su vertiente chavista, que no es que sea distinta de las otras vertientes que ha tenido el comunismo a nivel mundial, en cualquier ejemplo histórico que podamos poner, que no es que es corrupto, es que es corruptor. Y aquí es donde está mi gran problema con el chavismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en las sociedades comunistas, o que aspiran al comunismo, porque dicho o hablar con la verdad es decir que el comunismo nunca se ha realizado en el planeta Tierra, porque el comunismo se plantea ese objetivo ulterior que es que desaparezca el Estado y que todos vivamos en una especie de Edén, de jardín virginal, en el que todo es común a todos y todos somos felices, lo cual es una completa patraña. Pero quienes han aspirado a llegar a eso y han realizado el horror que conlleva tratar de materializar esa aspiración, generalmente han llegado a un estado de cosas en el que la economía se vuelve absolutamente precaria, donde nada existe en los mercados, donde todo es escasez. Por cierto, película que le suena muy familiar a los venezolanos. Y en tanto y cuanto eso es así, y la economía se precariza a niveles máximos, a niveles a veces que uno dice, bueno, y es que este país no tiene fondo, como decimos los venezolanos en este momento cuando el Fondo Monetario Internacional, hablando de fondos, dice, ustedes van a tener a final de año una inflación de 1.000.000%. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible? Eso no cabe en una hoja de Excel, eso no cabe en un cuaderno. Bueno, no, sí es posible, porque en comunismo es posible cualquier cosa. Bueno, cuando la precariedad es tal, tú la única manera que tienes de sobrevivir, Thaís, es meterte a corrupto. Y allí está la clave de los estados corruptores. ¿Y cómo aterrizo esto para que la gente lo entienda mejor? Bueno, si tú no te metes en alguna rapiña, en algún mercado negro, en algún bachaqueo, por ponerlo en palabras simples para la gente, bueno, tú prácticamente estás condenado a desaparecer en los estados comunistas, porque las economías normales no funcionan, y en tanto y cuanto tu trabajo, ese de 8 a 5, ese de las jornadas de oficina, no te remunera lo suficiente para vivir, tú te ves obligado generalmente a tratar o de rebuscarte en otros trabajos o de ver qué haces, de qué huecos le consigues al sistema, que generalmente deja algunos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, los huecos son los de los espacios que aún están absurdamente subsidiados, como por ejemplo la gente que vendía bachaquea a la gasolina, la gente que bachaquea desde decodificadores de TV por cable hasta botellones de agua para que tú puedas transportar el agua en medio de la escasez del servicio de agua también. O sea, toda la escasez está vinculada con mercados secundarios, que son mercados que yo llamo mercados negros, ¿no? Porque son mercados en los que más o menos la ley de oferta y la demanda se termina convirtiendo en una ley del viejo oeste, ¿no? Donde tú pones los precios que te dan la gana sobre bienes que ni siquiera tienen precio, porque en una sociedad normal tú no vas a ir, por ejemplo, tú no vas a ir en París, tú no vas a ir en Madrid a comprarte un botellón de agua vacío, porque tú no vas a hacer nada con eso, eso es material de desecho. No, en Venezuela es un tesoro, porque con un botellón de 20 litros tú te bañas 2 días, por ejemplo. Como decía Chávez, con una taparita. Esas son las realidades de los países que están bajo la égida del comunismo, que terminas convirtiendo al ciudadano común en un objeto corrupto para que pueda sobrevivir, porque si no se corrompe, no sobrevive. Sencillamente, o se muere o tiene que emigrar. Esa es la realidad. Leomar, pero callar ante la corrupción
no te hace cómplice. ¿Por qué no te molesta la corrupción? Porque no hay una cultura para condenar la corrupción, para atacarla, para decir no acepto un corrupto sentado en la mesa en un restaurante porque sé que es un corrupto, o ellos que se identifican, pues, y se visten de rojo, y eso lo hemos visto a lo largo de 20 años, vestidos de rojo, con el nombre de incluso del ministerio, a veces el cargo y el nombre, sabes que con su sueldo no puede pagar ese restaurante, pero está sentado allí. Eso no le importa a la gente. ¿Por qué la sociedad venezolana ha sido tan complaciente con la corrupción? Porque que nos hayamos quedado sin un bolívar y sin un dólar en las arcas de la República, sin un lingote de oro, sin una empresa como PDVSA arruinada económica, físicamente, a nivel, bueno, ¿qué es lo que queda allí? Ahí quedan ya personas que no hubiesen pasado, pero ni para ir a barrer por recursos humanos. ¿Por qué fuimos permisivos? Pero vamos a ir a una pausa. Tienes que adaptarte a tu nuevo horario de buen provecho, que es a las 2:20 nuestro corte. Al volver de la pausa, esperamos la respuesta de nuestro queridísimo Neomar Hernández aquí en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho con Neomar Hernández, sí, el caballero más tranquilito, el caballero más sosegado, está acá en Buen Provecho acompañándolos a ustedes en este programa donde hemos decidido, Neomar y yo, reflexionar con ustedes. Porque hay algo que no debemos ocultar y está ocurriendo. Es el estado de ánimo de todos. Yo les decía en estos días, Neomar, a nuestra audiencia, que yo no escapo de este estado de ánimo. Nadie. Yo estoy como ustedes. Neomar está como ustedes. Claro. Ya Neomar describirá cómo se siente. ¿Cómo no nos vamos a sentir mal si nos truncaron todos los caminos democráticos para salir de esto? Esto calificado así como esto. Cada quien le póngale el nombre, porque yo sí no voy a comenzar a decir que no es comunismo, que sí es que los comunistas salgan y se defiendan, que los socialistas salgan y se defiendan. No, esta mezcolanza, castrocomunismo, esta locura, porque no podemos estar de otra manera, Neomar y amigos que nos escuchan, si aquí una cantidad de venezolanos veneraron, adoraron y quieren a un tipo que en Cuba amarraba a un hombre a un árbol, le hablaba, pero mira la psicopatía, mira la enfermedad, le hablaba, le decía 4 cosas y después lo aniquilaba, lo fusilaba. Y en este país, la izquierda, la extrema, la del medio y la light adoran a esos tipos. Pero esos tipos han estado casi 20 años en el poder. Es lo primero que tenemos que entender para comprender nuestro estado de ánimo, porque ellos manejan nuestro estado de ánimo. Entonces, sí, aquí todos estamos muy mal porque esto no es normal. No es normal que alguien diga, es que esta es nuestra venganza. Eso es lo más enfermo que yo he escuchado después de Hugo Chávez en vida, de todas las locuras que decía y hacía y nosotros la aguantábamos. Bueno, yo no, porque yo a él en vida se las canté completicas, acarreando con todas las consecuencias que eso me significó.
pero tenemos que entender que sí, todos tenemos un estado de ánimo especial. Hemos difícil. traído 2 psicólogas, que no es difícil, es difícil como tú dices, y que todos nos sentimos, porque estemos aquí detrás de estos micrófonos, no estamos pensando que tenemos mucha gente que se está sintiendo mal. Es importante hablar con el entorno, porque están ocurriendo episodios terribles. No es fácil perder un país. ¿Cómo puede estar un grupo humano que ha perdido un país? Y tu país es tu tierra, es el que te da tu nacionalidad, tu carta de presentación en el mundo, y te tienen secuestrado, con todas las salidas truncadas. Tenemos que sentirnos mal y tenemos que hablarlo. Y tenemos que procurar entender el problema y buscar cómo solucionarlo. Por lo menos yo siempre he apostado, Thaís, y eso nos ha valido, y lo digo porque también te incluyo en el grupo, nos ha valido a veces la animadversión de mucha gente. Yo he apostado a decir la verdad. Claro, la que yo considero que es la verdad, que quizás no es la verdad, que quizás es errónea, pero es lo que yo creo que se aproxima a lo que realmente ocurre en el plano tangible, en la realidad. Eso es lo que yo creo. O sea, de estar maquillando cosas nunca ha ido conmigo. En el corte anterior dejabas esa bomba en el aire, esa bomba de qué ocurre que en Venezuela el patrimonio público no le duele a nadie y la corrupción se ha normalizado. Yo quisiera hacer una especie de recuento, ¿no? Si tú revisas la historia contemporánea de Venezuela y revisas la historia de los políticos en Venezuela, y para el tema de la corrupción hay un elemento importante allí. Por ejemplo, hay un diccionario de la corrupción en Venezuela que lo hicieron los hermanos Capriles, Axel y Ruth. Y si tú te vas, y esto lo revisaba yo en un seminario que estuve en la Simón Bolívar con varios compañeros en el doctorado de ciencia política sobre corrupción, era un seminario sobre corrupción que vimos un trimestre. Lo que decía el profesor, recuerdo siempre, Herbert Kenneth, era: si usted se va a las denuncias de corrupción en la prensa en Venezuela, usted se va a conseguir que antes de la nacionalización petrolera, es decir, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, los escándalos de corrupción eran exiguos. A Betancur, León y a Caldera son pocas las denuncias de corrupción que se le pueden imputar, tanto directa como indirectamente, tanto de su entorno más inmediato como el de sus partidos, como el de la sociedad política en general. Son pocos los que aparecen al menos en la prensa. Tú te das cuenta, Thaís, que coincide, y esto no es una coincidencia, valga la redundancia, la aparición del fenómeno en la nacionalización petrolera y del Estado como protagonista en la nacionalización petrolera, la estatización del petróleo, la conversión de Venezuela de suyo ya en un petroestado, que no vive sino del petróleo y que eso lo administra un señor que se llama Estado venezolano, con una cantidad de casos de corrupción que empezaron a ser denunciados en la prensa. Y de allí a que a Pérez se le endilgue el mote, o se le endilgue todo ese San Benito, de que era el primer corrupto venezolano, ¿no? Y que bueno, que en algún momento se llegó a decir, no, Pérez es uno de los 10 millonarios más importantes del mundo. Una cantidad de cosas que tampoco tenían mucho asidero en la realidad, no. Pero de allí se arma la leyenda. Pero hay un fenómeno que es paradójico, que es que en Venezuela, desde aquel entonces hasta ahora, uno prácticamente sospecha de todos los políticos. Y todos son ladrones para uno. Uno va y uno dice, no, es que ese se está llenando. Ese debe tener, mira, las cuentas llenas. Ese debe tener no sé cuántas casas, no sé cuántos carros. Ese tipo está forrado. Uno de todos. Uno sospecha hasta de un concejal. De todo el mundo. Y me incluyo, porque uno vive en esa cultura, inmerso en esa cultura. Pero a la vez se da el fenómeno de que tú le imputas cosas que tú no sabes si son verdad a todos los políticos, porque estás viviendo en un petroestado y porque más o menos en tu mente sabes que eso funciona de manera en la que la renta petrolera es manejada por la clase política y que eso es un dineral. Pero eso no acarrea sanciones definitivas, es decir, ni responsabilidades. Nada. O sea, pero responsabilidades tanto del ciudadano que no reclama como del político que no rinde cuentas. Entonces es paradójico porque estamos en un doble error. El error arranca cuando generalizamos y decimos que todos son ladrones, y yo conozco a políticos honestos, tú también los conoces, tú conoces a políticos que no han robado. Mi familia. Bueno, empezamos por allí. Y estamos en el segundo error, y el segundo error es que, en tanto y cuanto, si eso fuese verdad, si todos fuesen ladrones, bueno, ¿y qué pasa con nosotros que entonces no reaccionamos y dejamos que sigan a sus anchas? Entonces, es un doble error que se reproduce en esta cultura venezolana, pero yo creo que está mediada sobre todo por este proceso que te he descrito desde hace unos 40, 50 años atrás, donde se ha afianzado el tema de que Venezuela es un petroestado, la clase política maneja esos grandes recursos. Y entonces uno más o menos, yo creo, yo que no soy psicólogo, uno más o menos en su interior, en su fuero interno, lo que vive es con un remordimiento o con una envidia
de que, caramba, qué lástima que yo no estoy enchufado. Ese es el fondo de toda esta cuestión acá. Claro, yo estoy despachando esto de manera muy simplista, pero lo trato de alguna manera desmenuzar cómo lo vería un venezolano cotidianamente. O sea, yo creo que en el fondo uno dice, bueno, es que qué lástima que yo no estoy ahí. A ver si yo me enchufara. Ese es lastimosamente el problema que tenemos los venezolanos. Generalizamos, no sancionamos definitivamente a quienes sí son corruptos y todavía nos da por ahí un gusanillo, ¿no? De, caramba, si yo me pudiese empatar en esa. O sea, ese es un problema. Tú eres muy joven y en aquella época la gente decía, pero bueno, si no robas, igual vas a decir que robaste. Y bueno, y lanzaban una grosería. Van a decir que eres tonto. Ajá. Y así fueron creciendo. Tú que eres un estudioso, Neomar, estudioso de muchas cosas, pero en especial de la política venezolana. ¿En alguna vez te cruzaste un libro de historia que mencionara a los juicios del peculado en la Revolución de 1945? Seguramente que sí, empezando por los de Betancourt. Claro, esos fueron los juicios de peculado. Betancourt dedicaba capítulos completos a los juicios de responsabilidad civil, ¿no? Y administrativa. Sí. que son los juicios posteriores al gomecismo. Por cierto, en la interpretación adeca de la historia está la visión de que esos juicios son los que acarrean a todos lo que los adecos llaman las viudas del gomecismo, del medinismo y del lopecismo. Y el resentimiento histórico que, según esa visión histórica, acumulan algunos grupos políticos venezolanos, de las élites, incluso empresariales, familiares, contra los partidos que luego van a protagonizar la historia. Eso tiene algo de verdad. Claro, pero tú no encuentras la historia de los juicios de peculado, que además era una oferta de la revolución de aquella época, pues porque en aquella época también había casos de corrupción. Funcionarios dependientes del Estado, de ministros hacia abajo, del presidente hacia abajo, habían incurrido en corrupción. Y esa era una oferta de ese partido, Acción Democrática, cuando irrumpe a dar el golpe de Estado junto con las Fuerzas Armadas. Pero de eso no se habla, porque... y te voy a explicar por qué. Fueron 37 sentencias y ahí fueron sentenciados personajes a quienes les dijeron, por ejemplo, usted cuando entró a su cargo, a ministro de Relaciones Interiores, usted tenía tanto en su cuenta. A usted le corresponde por servicios prestados a la República, tanto prestaciones sociales, antigüedad, todos esos nombres que se han ido cambiando y que yo todavía ahora no sé cuál es cuál. Pero usted tiene en su cuenta un excedente que no se justifica. Ergo, el Estado toma este excedente y a usted le deja el carro que tenía, la casa que tenía. Eso se parece mucho al Patriot Act ahora de los Estados Unidos después de los sucesos del 11 de septiembre. Eso no pasó a la historia. Porque es que si eran ellos los corruptos, bueno, ellos me caían bien, ellos eran buenos, ellos no podían ser corruptos. Un periodista de investigación me dijo hace algún tiempo, si Venezuela le hubiese puesto el ojo, la mira, hubiese atendido ese asunto de los juicios del peculado, no se hubiese diseminado como un cáncer la corrupción en Venezuela y no fuese algo normal. Te vuelvo a decir algo, el presidente de esos juicios fue mi padre, Fernando Peñalosa, sí. Execrado por honesto. Y porque le puso orden a aquello que luego se parece mucho al Patriot Act de Estados Unidos, que tú no puedes ingresar en una cuenta dineros que tú no puedas justificar el origen de esos fondos si tú fuiste funcionario del Estado. Eso se llaman PP, personas políticamente expuestas. ¿Trabajaste para el gobierno de Venezuela hace 20 años? Bueno, ¿de dónde tienes el dinero que tienes aquí? Eso es Estados Unidos, eso era los juicios de peculado. Mira, y fíjate que el problema de cómo nos vinculamos con el Estado y cómo en esa tensión o en esa interacción media la corrupción no se restringe solamente, y nosotros no le podemos cargar las tintas al ciudadano promedio, a el que anda en la calle todos los días y que dice, bueno, déjame ver si me meto en algo. El problema acá, Thaís, de fondo, y yo reflexionaba sobre esto cuando leía la noticia antes de ayer, de estos ladrones que ahora son imputados y señalados en los Estados Unidos, por cierto, donde sí hay justicia, por un caso de $1.200 millones que involucraba, ayer lo explicaba más o menos en el programa, aunque me volvió un 8 porque con el tema del diferencial cambiario y todo esto, que más o menos eran unos tipos que triangulaban entre PDVSA,
una empresa privada que prestó un dinero y la intermediación del Banco Central, que es donde salen los dólares que en aquel momento eran de Cadivi, bueno, triangulaban con el diferencial cambiario para hacer la famosa bicicleta del dinero, ¿no? Y para bolívares, dólares, sacaban a precio de gallina flaca, vendían a precio de oro y volvían a comprar a precio de gallina flaca. Y en eso vivían, ¿no? Y en ese medio estaba PDVSA. Y tú ves los apellidos que salen allí, Thaís. Tú ves a un convict Gurruchaga metido en esa trama. Tú ves, y no es la primera vez, tú los ves en los casos de Derwick Associates, ves apellidos connotados. Te pregunto, estos también son del caso de Derwick, ¿no? Hay algunos. Hay algunos. Convit está en la directiva de Derwick, creo. Okay. Bueno. No, solo para recordárselo a los que no tienen luz eléctrica en este momento. Que son la mayor parte de los estados del país. Okay. Eso. Okay. Allí está la corrupción, fíjate. En una cosa tan sencilla como un servicio que no llega y que pone a la gente a padecer. Porque uno sin luz eléctrica en el siglo XXI prácticamente está en la caverna. Pero retomo. Cuando tú ves los apellidos, tú tienes que reflexionar sobre el papel de las élites en Venezuela, no del ciudadano promedio. Porque un país, si bien en democracia se construye con la voluntad de las mayorías, y esto es de los que tienen y los que no tienen, de los que son ciudadanos promedio, que salen a trabajar por el pan y por el techo de sus hijos todos los días, un país se construye por la voluntad de sus élites. Y no tenemos que tenerle miedo a esa palabra. Élites hay aquí y hay en la China, élites hay en todas partes. Con élites me refiero a los sectores dirigentes de la sociedad, no solamente en el estamento político, en el estamento sobre todo empresarial. Y una sociedad moderna tiene que tener una economía industriosa donde la gente produzca, y eso amerita unas élites. En el sector de los medios de comunicación, gente formada realmente, porque usted no puede poner a la gente a discutir estupideces en la opinión pública, como parece que hacen muchos de nuestros medios de comunicación, y lamento la sinceridad, pero a veces uno dice, caramba, ¿dónde se le quedó el cerebro a tanto director de medio y a tanta gente que pone cosas en la opinión pública a volar, ¿no? En fin, son muchas aristas que tienes que tener configuradas para que una sociedad funcione. Pero cuando tú ves que estas élites que figuran allí como unos vulgares ladrones, con el caso de los 1.200 millones, tú dices, es que estos tipos nunca tuvieron conciencia de élite. Son unas élites desprovistas de la autopercepción, de lo que tienen que hacer en una sociedad. Tú ves en Colombia y eso no es así. Por eso yo me reía mucho cuando Chávez decía las oligarquías. No, las oligarquías. Las oligarquías se quedaron en el proceso de independencia. ¿Cuáles oligarquías, mi estimado? Si aquí en Venezuela hubiesen oligarquías, y una vez se lo escribí, usted no estuviese allí sentado. Como pasó en Colombia. Así es. Ahí está Petro. Petro está sentado en el lado de los perdedores. Pero no los arrinconaron. Los arrinconaron. Creo que los arrinconaron. Los satanizaron, porque también aquí, así como no hay cultura contra la corrupción, así como la ciudadanía no sabe muy bien de qué va eso, de la ciudadanía, también se ha satanizado a los ricos, Neomar. Claro. Y los ricos son esas élites que tú estás mencionando, las grandes familias que sostienen a todos los países cuando son unos países normales. Son la fuerza productora. La electricidad de Caracas, ¿cuántos aplaudieron cuando le arrancaron la electricidad de Caracas a las manos privadas porque eran ricos? Sí. ¿Cuántos aplaudieron? ¿Y cuántos están en este momento pidiendo firma del contrato del año pasado? ¿Aumentos de sueldo? ¿Cuántos están pidiendo luz eléctrica? ¿Cuántos de los que aplaudieron aquella estatización de la electricidad de Caracas están hoy padeciendo? Porque también tenemos una suerte de tara, ¿no? Los ricos son malos. Y eso no es cierto. No, vamos a una pausa. Hay que aspirar a la riqueza. Así en todo es. Sentido, hay que aspirar. Los arrinconaron, las élites en este momento son las que deberían estar dando la cara al país. Pero no están. Sencillamente no están. Porque eso que vemos nosotros en esa lista como élites, para mí no son élites. Para mí son unos vulgares ladrones. No más que eso. Vamos a una pausa y volvemos con más de Buen Provecho con Neomar Hernández. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Tenemos llamadas hoy en Buen Provecho y ya tenemos a alguien en línea. Vamos a recibirlo. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Amiga, ¿no nos escucha? No te escucho, papi. Ah, bueno, sí, creo que sí me escucha. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Aló! No, se nos cayó eso. No, Vamos se con otra. cayó. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Sí, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carolina Hernández. Carolina. Baruta. Bienvenida, Carolina. Bueno, Neomar, los estoy escuchando. Tía Thaís, ¿cómo estás, Thaís? Hola. De verdad que también aquí, no solamente Thaís, bueno, también la parte militar se ha dañado muchísimo. Claro. Muchísimo nos ha dañado. De hecho, una vez se lo dije a María Corina, la parte militar, desde que nos sembraron las misiones en Fuerteventura, la perdimos desde ese momento. Uh-huh. Desde que permitieron que eso estuviera ahí. Uh-huh. Gracias por la intervención y que pase un buen día. Gracias, Carolina. No, y yo te voy a complementar eso. Desde que Cruz Wefer se prestó para vender pollos en la Avenida Bolívar con el cuento del Plan Bolívar 2000, que él en realidad no quería ser ningún benefactor del pueblo ni nada, él lo que quería era llenarse. Y hasta hace 6 meses, que creo, como 4 meses, es que vienen a decir que Cruz Wefer era ladrón, 18 años después. Y es lo que lastimosamente ha repercutido desde aquel entonces hasta el día de hoy, ¿no? Claro, pero lo que yo digo es, tú perteneces a una institución. Porque es que yo defendí el Congreso sola y lo explicaba hoy en una charla, sola. Yo he llegado hasta aquí sola. No necesito a que nadie me mande a defender a mi país. O sea, me expreso de viva voz, hoy en la radio, ayer en los medios, escribiendo como pueda. Pues yo simplemente soy una ciudadana, una simple ciudadana de este país. ¿Cómo tú permites que te pongas a vender pollo? ¿Cómo tú permites que te metan a los cubanos que ayer mataron a tus compañeros? O sea, ¿cómo tú permites que te vistan de rojo los viernes? ¿Cómo tú permites que conviertan a la empresa de todos los venezolanos y tú eres funcionario o eres empleado de allí y te has formado en PDVSA y permites que te roben tu empresa? O sea, porque es que aquí le podemos echar las culpas a mucha gente. Bueno, pero ¿cómo lo permites? ¿Cómo lo permites? Volvemos al tema central con el que arrancó este programa. Cruz Wefer lo permitió porque vio que ese era un mecanismo pero su entorno, para enriquecerse y su entorno. Y así el tipo es. se llenó con es la corrupción. Es que Chávez los enseñó es una a oportunidad robar. de negocio. Chávez los enseñó a robar. Así es. Tenemos otra llamada. 2 llamadas más. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Buen provecho. Gracias. ¿Cómo estás, Alonso? Neomar me transportó a los tiempos del bachillerato. No sé si Thaís también debe coincidir. Yo soy más jovencita. La nacionalización petrolera había sido Chucuta. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Sí. Otra cosa, Thaís. Fíjate tú, puede ser que aquí no funcione una contraloría donde la gente haga su declaración jurada de bienes antes y después de asumir un cargo de 99, de confianza, ¿verdad? O de alta investidura. Pero fuera, en otras naciones, si funciona la Contraloría, si hay controles, si hay tribunales que funcionan. Y eso debe darnos un aliento y debe servirte de acicate para que todo el mundo se vea en ese espejo. Si las cosas no funcionan acá, pueden funcionar afuera. Buenas tardes. Gracias, Alonso. No, y efectivamente, donde hay, y este es el tema central de las democracias, ¿no? Y de las democracias liberales. Si no hay Estado de Derecho, usted no puede hacer nada, porque usted está sometido a la discrecionalidad de 4 o 5 que dicen quién es bueno, quién es malo, y si esa discrecionalidad opera además en un petroestado cuya economía no vive más nada que del reparto de la renta petrolera, y esos 4 o 5, además de decir quién es bueno y quién es malo a través de su sistema de justicia, dicen quién recibe o no recibe las exenciones, los subsidios,
las preferencias de ese mercado ilusorio con el dólar, por ejemplo, bueno, la ecuación es aún más catastrófica. Tenemos otra llamada. ¿Adelante? Sí, se cayó. Se cayó la llamada. Tú sabes que en estos días alguien me comentaba que había ido a un curso un sábado para que le explicaran, o sea, para hablar, y que en este país en una oportunidad, en un momento de su historia, hubo algo que se llamó la licitación. Y yo después de ser completé ese cursillo que le dieron a esa persona, pues es una cosa como de historia, pues como del pasado. Ah, mira, aquí ¿qué es la licitación? Bueno, que es cuando el Estado quería ser honesto, iba a buscar, necesitaba una obra, un puente, una autopista, un hospital, algo del Estado, pues se licitaba, que era, o sea, abría la oferta para que las empresas en el área, en el ramo, pues participaran, y quien tenía la mejor oferta, pues esa es la que ganaba. Pero la mejor oferta siempre debió ser, o debió haber sido, aquella que le generara beneficios y menos costo y menos riesgo al Estado venezolano. Ahora yo digo, Neomar, que esto algún día, cuando volvamos a tener país, cuando tengamos democracia, cuando podamos hacer leyes y que las leyes se cumplan, hay que hacer una ley para que el funcionario sea responsable cuando adjudique un contrato que tiene dinero del Estado, y si el Estado pierde, que pague de su bolsillo. ¿Tú te imaginas que toda esta cuerda de boliburgueses, bolichicos, porque sus testaferros también son unos corruptos y unos ladrones, porque no se pueden salvar de eso, porque son dineros sucios? Porque alguien me decía, bueno, éticamente el testaferro, bueno, está haciendo un negocio. ¿Qué es el negocio? Está lavándole dinero, ese dinero no se lo ganó el funcionario, ni una herencia que se le murió un tío rico, ni ese dinero viene porque se ganó la lotería. Son dineros públicos, y tú, como testaferro, lo estás ayudando a él a lavarlo. Lo está encubriendo. Exacto, entonces esto es un asunto de ciudadanos, esto es un asunto de nosotros, de tuyo, del equipo de producción, de los señores que están cambiando en la calle, de nuestra audiencia. No es de nadie más, ni siquiera es de los políticos. Tú sabes que volviendo un poco a la teoría, ¿no? Para que nos ubiquemos, porque esta es otra cosa, y yo le he repetido en algunos programas contigo, Thaís, y también en Y Así Nos Va. La corrupción no es un fenómeno estrictamente venezolano. Allí donde está el hombre, y allí donde media la política, allí donde hay dinero, hay oportunidad para la corrupción. Todo lo que tiene que ver con el éxito de la lucha contra la corrupción generalmente está vinculado a cuántos contrapesos tú tienes en el sistema de justicia, en ese estado, en ese diseño institucional, para refrenar el ansia de dinero, de poder de unos cuantos. Esa es toda la receta. Es cuánto tú generas como incentivos para que la gente no sea corrupta. Y esto es o porque los penalices o porque el no ser corrupto sea más beneficioso en términos económicos, en términos morales y en una cantidad de aspectos de la vida que incurrir en corrupción. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, nosotros no tenemos defectos de fábrica. No es que los venezolanos somos corruptos y los nórdicos, los suecos, los noruegos, no, están exentos de ser. Por eso existe toda una legislación. El tema de la teoría, y lo decía ya cuando tenemos que ir al corte, es porque, fíjate, quienes analizan la corrupción, en los tipos de corrupción, generalmente dicen que hay 3 tipos de corrupción: blanca, gris y negra. Y el tipo de corrupción no lo hace la magnitud del delito, aunque puede estar asociado a eso. El tipo de corrupción lo hace la percepción que tiene la gente del delito, o sea, del monto, digamos, de la dimensión de la corrupción que se está produciendo. Cuando hablamos de corrupción blanca, estamos hablando de cosas que generalmente la gente, la sociedad en su conjunto, dice, mira, el tipo se comió la luz, el tipo sí es un bandido, ay, pero eso es una tontería. Cuando hablamos de corrupción gris, estamos hablando de que ciertas capas de la población, generalmente sus élites dirigentes, dicen, el tipo es un corrupto y creo que hay que penalizarlo. Pero hay gente que dice, no vale, déjenlo tranquilo. Cuando hablamos de corrupción negra, estamos hablando de cosas que en general, por consenso, todo el mundo penaliza. ¿Qué ocurre, creo, Thaís? Que en Venezuela nos quedamos en la etapa de ver la corrupción desde el punto de vista de la corrupción blanca. O sea, aquí toda la corrupción es blanca. No importa que en realidad sea negra. Y lo que vimos ayer en esas denuncias de los medios de comunicación de los 1.200 millones de dólares que son suyos y son míos, porque son dineros de PDVSA, y aunque a mí me guste o no me guste que el petróleo sea un recurso que está nacionalizado en Venezuela, el hecho es que eso es así y que los 1.200 millones en tanto son de PDVSA, son de los venezolanos, de todos los 30 millones de venezolanos.
nosotros no terminamos de ver eso como algo negro, sino que es blanco. Bueno, es uno más. Es un caso de otro caso del elenco de casos que tenemos. ¿No será, Neomar, porque no lo ves como algo tuyo? Es que no tenemos, Ok. no nos duele porque no es nuestro. Así En es. realidad. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con más de Buen Provecho con Neomar Hernández. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Tenemos muchísimos mensajes hoy en este viernes con Neomar Hernández acá en Buen Provecho. Pero el mensajería de texto Dilo está colapsada. Así como el transporte público, nos dice el señor Julio desde Carayaca. El transporte colapsó por completo ya. No aguantamos más, dice. Eso es así. No aguantan más. ¿Qué se hace cuando uno no aguanta más, Neomar? Bueno, generalmente uno protesta y hemos visto muchas protestas en los últimos días. Lo que pasa es que eso tiene repercusión cuando el gobierno es una democracia. Cuando el gobierno no es una democracia, las protestas en realidad no producen mayores cambios dentro de la administración de los servicios públicos ni nada. Y el transporte colapsa, ¿por qué? Porque el parque automotor está completamente deteriorado. ¿Por qué está deteriorado? Porque no hay repuesto, porque no hay repuesto, porque no hay divisa. Porque para tú mantener ese parque automotor, tú tienes que estar insertado en una economía capitalista, Así que es. es la economía de cualquier país. O sea, tú un carro no lo vas a mantener con aire y con buenos deseos. Y sabemos lo que vale mantener un carro, un autobús más aún. O sea, ¿Ya te entregaron tu carro? todavía estoy en eso. Ya vamos para allá. Todos los días me dicen lo mismo. Pero esa es la realidad. Tú no puedes mantener el parque automotor inmenso que demanda Caracas porque tú vayas a construir la vía al socialismo. Y eso que le interesa al carro. El carro requiere una cantidad de cosas que solo son posibles de obtener si tú tienes una economía capitalista. O sea, no hay otra manera. Pero una economía capitalista es la que no tiene controles en los precios, ¿cierto? Así es. Es una economía capitalista, es la que no estatiza. O sea, la que no, el Estado que no es el dueño preserva la propiedad privada. Ni de la CanTV, ni de la Electricidad de Caracas, ni de Hidrocapital, no, todo eso está en manos privadas para que funcione, Así ¿no? Esa es. gente capacitada. No es una nómina con un carnet de la Patria, un carnet del PSU, un carnet de partidos políticos. No, es algo privado que funcione. El Estado se resume a algo muy pequeño, garantizar el bienestar, la seguridad jurídica y la tranquilidad de los ciudadanos. Eso es todo. Pero los venezolanos no quieren eso, no les gusta. Yo hace unos Porque años... por aquí me están diciendo que no hay harina pan en la caja CLAP. O sea, Bueno, porque lamentablemente la gente, siempre hablando nosotros de la pirámide de necesidades de la gente se queda en el primer escalón y es que tiene que satisfacer sus más inmediatos deseos, que son, por ejemplo, el de comer, porque si no se muere, y entonces reclama por ese tipo de cosas. Pero yo te decía, Thaís, que yo hace algunos años tenía muchas reservas con respecto a el venezolano como sujeto preparado para entrar en el capitalismo de lleno, o sea, una economía libre de lleno. Y yo el día de hoy como que ya he modificado un poco esa percepción. Yo creo que aquí hemos visto tanto el horror del socialismo real, como realmente fue conocido en otras partes del mundo, que yo creo que mucha gente va a inclinarse en algún momento por lo que llaman una solución pendular en Venezuela. O sea, la gente va a decir, liberen todo, que yo lo que quiero es que las cosas aparezcan. Eso sí, claro, esto tiene que venir aparejado de que la gente tenga un ingreso que le permita sufragar los costos reales a precios internacionales o a precios más o menos internacional de los productos, porque tampoco tú me vas a poner, que es lo que está ocurriendo, que es lo que realmente está ocurriendo sin que nadie lo diga, todos los productos a precios internacionales
y la gente gana unos sueldos o de trabajador de maquila o de esclavo, literalmente en el siglo XXI. Esa es la verdad. Mira, yo no sé, pero creo que... ¿Tienes dudas con eso todavía? Tengo muchas dudas porque a mí me mandaron esta mañana un video, me lo mandó por cierto Luisana Leoni, para decirlo claramente que bueno, que los hijos de los expresidentes de la democracia, sobre todo las hijas y la viuda o la exesposa de ese que supuestamente fue, eso lo creó, esa matriz la creó la extrema izquierda, la izquierda que en Venezuela, y los demás lo repitieron como un loro. Bueno, yo siempre reivindico que las hijas de Carlos Andrés Pérez trabajan porque si no, no comen. Incluso Carolina es invidente, es ciega y está escuchando nuestro programa, y ella con su trabajo mantiene a su familia. Entonces, las hijas del hombre, el octavo hombre más rico del mundo, son unas mujeres que en este momento, si no trabajan, no comen, y así muchos hijos de los presidentes de la democracia. Y yo hablando de corrupción, conozco también, conozco a Luisana, conozco al nieto del presidente Pérez, era mi amigo también, y doy fe de que son gente que no tiene nada que ver con esa leyenda que se pintó, que quizás sí salpicó a algunas personas en particular, pero en esos casos yo también diría que eso es así. Bueno, te lo decía porque ese video que me manda Luisana es de un chavista hablando Venezuela de televisión, la televisión de todos los venezolanos, donde decía que bueno, que la guerra económica, que el imperio, que los laboratorios que tenemos nosotros contra ellos, y hay mucha gente, Neomar, que cree eso, mucha gente que cree que el Polar los roba, que no aparece. Entonces, te genera dudas eso. ¿Cómo vamos a crear una sociedad capitalista de libre competencia, donde se abran todos los precios y se liberen los precios, con un pensamiento como este? Tenemos muchísimos mensajes por todas partes, las redes sociales, pero nos tenemos que ir. Y no tenemos llamadas, una llamada. Ya nos quedan minutos. Eran 2 minutos, yo pensé que eran 2 llamadas. No, eran 2 minutos. Se nos acabó el tiempo, Thaís. Se nos acabó el tiempo, es un tema que, bueno, yo quiero invitar a nuestros amigos, por favor, a que piensen que la corrupción es un tema que nos compete, nos involucra a todos, porque la corrupción nos ha llegado hasta aquí. Queremos darle las gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a Willit Sarcaya en la producción de Radio Caracas Radio, en la producción de Buen Provecho, yo, Juliet Córdoba, en los controles, César González. Hoy, viernes, Neomar Hernández. Gracias, Thaís Peñalver. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Amigos, un gusto, como siempre. Les recuerdo, lo que estamos pasando no es normal. Hay que resistir. La verdadera resistencia está en el aguante y entender que no hay un manual de procedimientos para poder afrontar esta situación terrible. ¿Estamos secuestrados? Bueno, vamos a ver hasta cuándo aguantamos. Feliz fin de semana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.